Buenas tardes con todos. Soy un estudiante de la Universidad Técnica Manabí, Facultad de Ciencias Administrativas y Económicas, de la carrera de Economía. Mi nombre es Belis Alcibar Nelo Yosué. Estoy cursando actualmente el 10º nivel de la carrera antes mencionada. La asignatura lleva por nombre Evaluación de Proyectos. Estoy en el paralelo C. A continuación vamos a exponer nuestro trabajo final de investigación, en lo que constó elaborar un proyecto con todos los datos pues que se nos dio como información general, y nos tocó el país Hungría. Los recursos naturales, vamos a hablar un poco de los recursos naturales. El principal recurso de Hungría es el rico suelo negro de sus explotaciones agrícolas. El país tiene algunos depósitos de bauxita, carbón, petróleo, gas natural, magnesio, uranio, mineral de hierro, entre otros. Las reservas de la mayoría de los minerales son pequeñas y el mineral de hierro y el carbón son de baja calidad. Su flora y fauna nos dice que aproximadamente el 18% de Hungría está ocupado por bosques, en su mayor parte roble, tilo, haya y otros árboles de hoja caduca. Por ser bosques, en su 18% en su capacidad como país, abundan muchas especies animales, como lo es la liebre, el zorro, el ciervo, entre otras. Las áreas protegidas. Las áreas protegidas de Hungría incluyen 10 parques nacionales, 35 áreas de protección del paisaje y 145 reservas naturales menores. La política nacional de gobierno y manejo de las áreas protegidas es implementada por el ministro de Agricultura. El primer parque nacional en Hungría es la Gran Llanura Húngara. Es el Parque Nacional Otorohagi, establecido en 1973. Para ello, buscamos una imagen pues para que se pueda reflejar dicho parque, y es la que estamos viendo en nuestras pantallas, una breve parte de su infraestructura. El acceso a servicios básicos. El acceso a agua limpia es fundamental para el bienestar humano. Eso es de conocimiento general, ya que sin el líquido vital pues es muy difícil la vida humana, no solo para la vida interna, el cuerpo interno, sino para el externo. A pesar de los avances significativos conseguidos en los países de la OCDE en cuanto a la reducción de la contaminación del agua, no siempre es fácil discernir las mejoras en la calidad del agua potable. Aún muchos países, pues, dentro de sus avances tecnológicos, aún no logran tener un sistema de agua potable limpio, seguro y que sea de agrado de los habitantes. No es lo que pasa acá en este país. En Hungría nos dice que el 77% de los habitantes dicen estar satisfechos con la calidad del agua, cifra menor que el promedio de la OCDE, que es de 81%. Dentro de las empresas más importantes, esta lista incluye empresas destacadas con sedes principales ubicadas en el país. La industria del sector sigue en la taxonomía de referencia y clasificación de la industria. Aquí en esta lámina pues podemos evidenciar algunas empresas que son importantes en dicho país. Vamos a hablar un poco de la ACL Airlines Hungría. Lleva por nombre, es una industria de servicio al consumidor. El sector es aerolínea, tiene por sede en Budapest. Esta empresa fue fundada en 1990 y es aerolíneas para ACL Airlines Ireland. Asociación de Compañías Discográficas de Hungría es otra. La industria también es servicio al consumidor. Esta fue 2 años fundada, a comparación de la Airlines, que fue en 1990, que fue en 1992, también tiene sede en Budapest. Y así como podemos evidenciar,
Tenemos muchas empresas que son de carácter importante en este país. El principales indicadores del país, el Producto Interno Bruto, el PIB se contrajo durante el 2020, lo que contrasta con la tendencia de los últimos años, ya que el fuerte del crecimiento, el aumento del ingreso de los hogares y de las exportaciones se vio muy afectada por el COVID-19, cosa que no solo afectó a este país, sino que está afectando actualmente, porque aún estamos con la emergencia sanitaria, actualmente pues afecta a muchos países a nivel mundial, ya que no era algo que se preveía y muchos países pues no contaban con el recurso necesario para poder llevar dicha emergencia sanitaria y se vieron afectados en sus niveles de ingreso. Se estima que el PIB se contrajo en 6,1% en el 2020, según cifras del Fondo Monetario Internacional, a pesar de las previsiones iniciales de 3,1% al principio de la pandemia, ya que el rebrote de casos de contagio pesó en el crecimiento a fines del 2020. El ingreso per cápita. El PIB per cápita en Hungría en 2020 fue de 13.900.000 millones de dólares, menor que el 2019 cuando fue de 14.950 millones de dólares. Índice del Desarrollo Humano. El Índice del Desarrollo Humano, IDH, sus siglas, en Hungría en 2019 fue de 0,854 puntos, lo que supone una mejora respecto al 2018, en el que se situó en 0,85%. El IDH es un importante indicador del desarrollo humano que elabora cada año Naciones Unidas. Se trata de un indicador que, a diferencia de los que se utilizaban anteriormente que medían el desarrollo económico de un país, este analiza la salud, la educación y los ingresos, niveles de educación, salud y vivienda en dicho país. Los húngaros pueden esperar pasar 16,4 años en el sistema educativo entre los 5 y los 39 años de edad, cifra menor que el promedio de la OCDE de 17,2%. Hay un margen de casi un año aproximadamente entre el país de Hungría y la diferencia entre los otros países en el sistema educativo. En Hungría, el 84% de los adultos entre 25 y 64 años de edad ha terminado la educación media superior, cifra mayor que el promedio de la OCDE de 78%. La esperanza de vida en cuanto a la salud al nacer en Hungría es de poco más de 76 años, 4 años menos que la cifra promedio de la OCDE de 80 años y una de las más bajas en la organización. La participación económica por sectores, como lo vimos en la primera lámina, es un país con suelo negro y esto hace pues que sea potencia en lo que es agricultura. El sector agrícola, que por largos años fue predominante en la economía del país, era lo que sostenía dicha economía, representa actualmente un 3,5% del PIB y en... Buenas tardes, mi nombre es Oscar Daniel Zambrano Rodríguez y siguiendo con la exposición, la evolución per cápita. El Producto Interno Bruto de Hungría en 2020 ha caído un 5% respecto al año anterior. Esta tasa es del 96 décima inferior a dicho año, en el que la variación fue del 4,6%. El PIB per cápita en Hungría en 2020 fue de 16.470, 323 menor que en 2019, cuando fue de 16.147. Para ver la evolución del PIB per cápita, resulta interesante mirar unos años atrás y comparar estos datos con el año 2010, cuando el PIB per cápita en Hungría era de 13.036. Aquí en la tabla vemos la evolución del PIB per cápita de Hungría desde el año 2015 a 2019. En el año 2015 tenía un saldo negativo de 11,2%
y en el resto del año ha tenido un aumento significativo, teniendo en el 2018 un 11,8%, pero en el 2019 tuvo una bajada que llegó al 2,0%. La evolución del PEA por sectores. El sector agrícola, que por largo años fue el predominante en la economía del país, representa actualmente el 3,5% del PIB y emplea 4,6% de la población activa. Hungría produce principalmente lo que es cereales, fruta, maíz, verduras y vino. En el sector industrial representa el 26% del PIB del país y emplea 32,8% de la población activa. La industria húngara está muy abierta a la inversión extranjera y la manufactura casi siempre son las que reciben mayor cantidad de IED de los dos sectores. En el sector de servicios representa el 55,3% del PIB y emplea casi el 63% de la población activa. El comercio, el turismo y la finanza representan mayor parte de la actividad y del empleo por sector terciario. Principales actividades. En el sector de mayor relevancia en la economía es la industria, por las diferentes ramas especializadas de la ingeniería, que aportan casi el 50% total del ingreso externo y la transformación de productos del sector primario. En el sector de servicios ha crecido considerablemente, sobre todo a través de la entrada de capital de la inversión extranjera. Y también el comercio exterior húngaro ha ganado dinamización y se ha producido una redirección desde el bloque socialista hacia el occidente. Al nivel de producción. Los últimos datos indican que el volumen de producción industrial en el país centro europeo experimentó un aumento del 6,2% interanual durante el séptimo mes del ejercicio. La producción laboral de las empresas industriales con más de 5 empleados subió un 0,2%. Además, el incremento observado del 3,5% en el número de los trabajadores. La producción industrial muestra un desarrollo positivo en todas las regiones de Hungría, con el mayor crecimiento en el condado del Pér, y tuvo un aumento de alza del 9,3% en el territorio de menor expansión. La recaudación tributaria. Con un porcentaje del 9%, Hungría se convirtió desde enero del año pasado en el país que menos impuestos cobra a las empresas. En la década pasada, durante la administración del primer ministro, comenzó un proceso de reducción impositiva para las sociedades y que cayó primero al 20% y volvió a bajar al 19%. Y finalmente, el año pasado fue en el 9%. El resto de la compañía por encima de esa ganancia siguen pagando el 19%, pero finalmente el gobierno fue y rebajó dicha bajada de los precios. La población económicamente activa. Hungría, con una población de 9.769.526 millones, se encuentra en la posición 94 de la tabla de población, compuesta de 196 países, que está considerada de la población de 105 habitantes por kilómetro cuadrado. Y en términos de empleo, alrededor del 68% de las personas de 15 a 64 años de edad en Hungría tiene un empleo remunerado, y cerca del 75% de los hombres tiene un empleo remunerado en comparación con el 65% de las mujeres, que es una estimación del 3%. Índice de desarrollo humano. Hungría tiene un buen resultado en solo una cuenta de medición de bienestar comparado con la mayoría de países. En el índice de desarrollo humano, Hungría en el 2019 fue de 0,85 puntos, a lo que se suponía que mejor respecto al 2018, en el cual la situación fue en el mismo 0,85%. Nivel de educación, de salud y de vivienda. La educación en Hungría, el 84% de los adultos de 25 a 64 años han terminado la educación media superior,
y el 79%, cerca del 86% de los hombres han terminado con hecho la educación media superior. En la salud, el campo de la salud, en Hungría la esperanza de vida es 76 años de edad y está un poco baja a nivel internacional que mide la OCDE, que es el 80 a 80 años. La esperanza de vida para las mujeres es diferente del hombre, ya que la mujer tiene una esperanza de vida de 80 años. La vivienda. Los costos de vivienda consumen una gran porción del presupuesto familiar, ya que representan un gasto individual de las personas y familias y se suma lo que es el alquiler, el gas, la energía, la electricidad, el agua, que son lo que tiene una gran inversión en lo que tiene que ver con la vivienda. Las instituciones más representativas. Los sectores más importantes de la economía húngara es la industria, que es un 25,9%, el comercio mayorista y minorista, que es de transporte, la hostelería y los restaurantes, que es un 18,5%, y la administración pública, que es la defensa, la educación, la sanitaria y servicios sociales, que es 16,8%. Mortalidad de adultos e infantiles. En Hungría murieron 127.098 personas, 4.477 menos que el año anterior. Esto supone que el 384 fallecieron cada día. Si se observa los datos por sexo, vemos que 64.425 fueron hombres y 62.633 fueron mujeres. En el 2019, Hungría murió 129.892 personas, 1.355 menos que el año pasado. Esto es lo que tiene que ver con la mortalidad de adultos. En lo que es la tasa infantil, vemos que Hungría, en esta tabla, vemos que ha tenido una disminución desde el año 2000 al 2020, en tanto en la muerte de lo que es los infantiles, los niños. En el 2009, en el 2000 tenía el 9,34%, a diferencia del 2020, que es el último año que lo representa esta tabla, que tenía el 4,71% de mortalidad infantil. Bueno, gracias, esa ha sido mi exposición. Hola, mi nombre es Junior Alberto Parra Domínguez. A continuación de la exposición de mis compañeros, procedo a explicar el siguiente tema. Descripción de la situación acontecida en este país durante el periodo de febrero 2020 y febrero 2021 relacionada con la afectación del COVID-19. Los primeros casos de la pandemia de COVID-19 en Hungría fueron confirmados el día 4 de marzo de 2020. La primera muerte relacionada fue anunciada el 15 de marzo en el sitio web oficial del gobierno. Los dos primeros casos conocidos fueron estudiantes de Irán que estudiaban en Hungría. Cuando los contagios de COVID-19 comenzaron a ser reportados en todo el mundo, muchos países respondieron cerrando escuelas, espacios de trabajo y fronteras internacionales para contener la propagación del virus. En Hungría, debido a los primeros casos de contagio de COVID-19, se tomaron medidas a partir del 12 de marzo. Entre ellas, las primeras recomendaciones fueron las de no salir de casa. Con el paso del tiempo se prosiguió a tomar otras medidas, la de no dejar la casa salvo con algunas excepciones. Hungría registra, según los últimos datos, 498.183 personas confirmadas de coronavirus. La tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 764,19 por cada 100.000 habitantes. En este momento hay 16,497 personas fallecidas por coronavirus. En la última jornada, 172 personas han muerto. Hungría comenzó el miércoles 24 de febrero de 2021 a vacunar con el fármaco Sinopharm, no autorizado por la Unión Europea, del que ha pedido 5 millones de dosis y que comenzará a usarse en los mayores de 60 años. En lo que se refiere a la vacunación en Hungría, hasta ahora 949.427 personas han recibido al menos la primera dosis con algunos de los 5 fármacos autorizados en el país. El número de personas afectadas de informe mensual, comenzamos con la fecha del 2 de diciembre del 2020. En este caso tenemos que las personas confirmadas fueron de 225.229 personas, es decir, hubo un incremento de 4.136 personas. Como observamos en la tabla, con el pasar de los días,
poco a poco sigue incrementando la cifra, hasta llegar al 11 de marzo de 2021, en la cual procedemos a visualizar que hubo una fecha donde se confirmaron 489.172 personas, es decir, hubo 8.312 incremento de personas confirmadas. En lo que se refiere al número de personas hospitalizadas de forma mensual, las personas hospitalizadas actualmente por COVID-19 son 7.243, de las cuales 751 se encuentran en cuidados intensivos, conectadas a respiradores. Las autoridades y el gobierno también han alertado sobre la cada vez más acelerada propagación de la pandemia debido principalmente a la presencia de la cepa británica. El número de pacientes citados o dados de alta mensualmente. La tasa de pacientes confirmados de coronavirus en los últimos 14 días es de 764,19 por cada 100.000 habitantes, lo que indica que tiene una tasa extremadamente alta de enfermos de coronavirus comparado con el resto de países. Actualmente, 5.027 pacientes son atendidos en hospitales, incluyendo a 471 con apoyo de respiradores, se indicó en cifras de la página de información sobre el coronavirus del gobierno. El número de pacientes muertos o tasa de mortalidad mensual, como observamos en la siguiente gráfica, desde inicios del año hasta lo que respecta a octubre del mismo año hubo una tasa baja de lo que se refiere de mortalidad, pero ya prosiguientemente a finales de octubre hasta finales de febrero de 2021 hubo una tasa alta en lo que se refiere de mortalidad. Esto debido principalmente a la mala administración por parte de las personas con el cuidado sanitario o por parte del gobierno al no tomar las medidas sanitarias en el momento oportuno. Los principales cementerios para los sepelios afectados de COVID-19 en Hungría son el cementerio judío de la calle Cosma, el cementerio de Farkasrész, Fiumei Roak Gravirak, Salgótári Strigesi Cementerio. En lo que respecta a las conclusiones y recomendaciones, como conclusiones tenemos: Hungría es uno de los países con mayor porcentaje de COVID-19, esto debido al poco control sanitario, lo que provoca que exista un mayor número de contagiados y por ende más muertes, en la que los hospitales están al tope de los pacientes. Sin embargo, los máximos representantes de este país comenzaron a importar vacunas. En las fronteras definitivamente se requiere tenacidad debido al fuerte brote de la epidemia, debido a las mutaciones que causa la rápida propagación de la epidemia, aún para propósitos de negocios, tienen que ser radicalmente restringidos. Cabe mencionar que Hungría estaría metida en un gran problema si no fuera por las vacunas chinas y rusas aseguradas fuera de las adquisiciones comunes de la Unión Europea. Esto debido a la campaña de vacunación que se realizará para eliminar este virus, también contribuyendo a que los diferentes sectores de productividad regresen a laborar con normalidad. Como recomendaciones tenemos que se debería optar por reactivar los principales sectores productivos de Hungría para poder percibir ingresos una vez toda la población esté vacunada. Para ello sería esencial realizar campañas en contra del COVID desde los sectores más vulnerables hasta los más fuertes, esto con el fin de erradicar el virus. Otra forma de proteger a la población es reforzar la seguridad tanto en fronteras donde suelen ingresar inmigrantes y mejorar el sistema sanitario en los aeropuertos una vez se reactive la economía, para poder importar y exportar de manera segura. En tanto que el ingreso de personas al país tendría que darse una vez presentada un carnet donde las personas estén vacunadas contra el COVID-19 para evitar que se propague aún más la pandemia. Tenemos lo que es la bibliografía de donde se tomó la información pertinente y muchas gracias.